La mayoría del pueblo cubano cree que el gobierno, que el régimen le oculta y manipula la información. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Aparte de todo esto, hay un alto índice de problemas de salud física y emocional entre los cubanos. Una mayoría de los cubanos encuestados por el proyecto CubaDate, residentes en la isla, opina que el gobierno limita la libertad de opinión y que no promueve ni respeta el trabajo de los medios independientes, según reveló el primer panel multidimensional sobre política, derechos y calidad de vida en Cuba, realizado en 2022. Pese a la persecución y a la difamación a la que el régimen cubano somete a los medios independientes, la mayoría de las personas encuestadas tiene más confianza en estos últimos que en los medios oficiales. Esta falta de confianza las impulsa a buscar fuentes alternativas de información. La percepción general de los encuestados fue que el gobierno manipula la información y la oculta. Les oculta la verdad. Esta percepción también refleja una falta de confianza en la calidad de democracia en Cuba. Solo 15% de los entrevistados dijo sentir que vive en una verdadera democracia. A la vez, la mayoría de las personas que participaron en la encuesta no se sienten representadas políticamente. 3 de cada 4 afirmaron no sentirse identificados con ninguna agrupación o partido político. No obstante, de los que dijeron sentirse cercanos a los movimientos civiles, la mayoría dijo ver oportunidades para que la sociedad civil participe en la política cubana y en la promoción de la democracia y los derechos humanos. La encuesta también revela datos alarmantes sobre la salud de los cubanos y su percepción de la inseguridad ciudadana. Hay un alto índice de problemas de salud, tanto físicos como mentales. El 96,2% de los encuestados dijo experimentar el primer tipo, mientras el 92,7% dijo padecer los segundos. Estos porcentajes implican también que muchas de estas personas están aquejadas tanto por problemas físicos como mentales. Dentro de estos últimos, la ansiedad, con un 91,2% de los encuestados, y la depresión, con un 80,3%, son las más comunes. Pese a la alta prevalencia de padecimientos físicos y mentales entre los encuestados, para el 80,3% resulta difícil o imposible conseguir medicamentos, mientras el 57,6% tiene dificultades para acceder a la atención médica. Estos problemas de salud limitan al 66% de los encuestados en su vida cotidiana. De las personas entrevistadas por CubaDate, el 61% ha sido víctima de alguna forma de delincuencia, pero solo el 14,6% ha denunciado, debido a la falta de confianza en las instituciones gubernamentales y policiales. Las mayores preocupaciones incluyen estafas, robos, asaltos, violencia doméstica, abuso por parte de las autoridades y violencia sexual. Existe una percepción generalizada de inseguridad, especialmente relacionada con las transacciones comerciales, tanto en espacios públicos como en el doméstico. Esa inseguridad afecta actividades cotidianas, como hacer compras o usar el transporte público. Teniendo en cuenta lo extremadamente difícil que resulta hacer encuestas en Cuba, donde no existe ninguna consultora independiente del gobierno, CubaDate aprovecha el desarrollo de las nuevas tecnologías y recurre a los dispositivos móviles para contactar a decenas de miles de usuarios y realizar encuestas digitales voluntarias y verificables. Los resultados que acaban de salir a la luz son el producto de un panel de seguimiento realizado a lo largo del 2022. El estudio del panel es una técnica de investigación que permite el seguimiento de un grupo de personas a lo largo del tiempo, registrando mediciones repetidas de las variables de interés en intervalos preestablecidos. Este enfoque ofrece la ventaja de proporcionar una visión precisa de los cambios en las variables a lo largo del tiempo y permitir la identificación de los factores que influyen en dichos cambios. Los datos obtenidos a través de un panel pueden utilizarse para identificar patrones de comportamiento individual y grupal,
así como para investigar las relaciones casuales entre variables. Las ventajas del estudio de panel se pueden resumir en 3 aspectos principales. Según Cubadata, mayor precisión en la medición de los cambios, posibilidad de analizar causas y efectos y mayor eficiencia en la recolección de datos. El panel se nutrió de encuestas online que estuvieron dirigidas a mujeres y hombres de 18 a 81 años, distribuidos en todas las regiones de Cuba. La muestra que conforma el panel es no probabilística y fue obtenida mensualmente desde abril hasta diciembre del 2022. Cada mes, entre 1.333 y 1.206 personas completaron la encuesta, haciendo un total de 16.006 casos. De ese grupo, aproximadamente el 42% fueron panelistas. Entre otras noticias, hay que poner misiles en Cuba. Más voces piden en Rusia retar a Estados Unidos en su propio patio. Según expertos rusos, existe un plan para restaurar nuestra presencia militar en Cuba, del que Estados Unidos ya tiene miedo. Después que la Sociedad Histórico-Militar Rusa, una de las puntas de lanza de Vladimir Putin en su política de expansionismo, asegurara que la retirada de las tropas rusas de Cuba en 1993 fue un error y pidiera el regreso de militares del Kremlin a la isla, expertos y analistas de la nación euroasiática han demandado acciones en este sentido. Uno de los más recientes es Vladimir Komyakov, politólogo e ideólogo del régimen ruso, quien aseguró que ya es hora de que Rusia transfiera la confrontación con los Estados Unidos a su patio trasero, a América Latina. Todo lo anterior tiene que ver directamente con el desarrollo de la invasión de Ucrania y con una tendencia entre los ideólogos del nuevo orden mundial, prohijados por Vladimir Putin, quienes son cada vez más propensos a seguir una huida hacia adelante en lo que consideran un conflicto civilizatorio con Occidente. Así, el medio ruso Glavny indica, muchos expertos argumentan que si las Fuerzas Armadas rusas hubieran podido mostrar su potencial en Cuba antes, entonces Estados Unidos podría haber pensado que Rusia es mucho más fuerte de lo que parece. Se argumenta que Rusia debería haber demostrado la efectividad de los sistemas de misiles hipersónicos Kizhnev mucho antes. Ahora los Estados Unidos entienden que no tienen alternativa a esto y por lo tanto suministran armas a Ucrania. Según los expertos, en este momento Rusia necesita fortalecer su influencia militar más cerca de Cuba y mostrar su potencial, dice un editorial. Por su lado, Komyakov, en un artículo publicado en el medio Zargrad, localizó el origen de las dificultades de Moscú para ser respetado en sucesos de hace 30 años. Un gran número de nuestros problemas actuales tienen sus raíces en la era Gorbachev-Yeltsin. Ellos lograron destruir no solo a la Unión Soviética, sino también a un poderoso obstáculo para el avance de la OTAN hacia el este, el bloque de países del Pacto de Varsovia. En aras del deseo de ser amigos de Estados Unidos, renunciaron a sus aliados en todo el mundo, permitiendo así que Occidente hoy luche con nosotros en nuestro territorio, aseguró el principal impulsor del documento ideológico Creemos en Rusia, eje de la doctrina imperial de Putin. Pero, de acuerdo con Komyakov, los expertos mostraron un plan para restaurar nuestra presencia militar en Cuba, del que Estados Unidos ya tiene miedo. Para el ideólogo, un elemento decisivo en ese plan será restablecer el funcionamiento de la base de espionaje radioelectrónico de Lourdes o una instalación similar en la isla. Recuerda Komyakov que el arrendamiento del centro le costó a Rusia $200 millones al año, más
hasta 100 millones de dólares para el mantenimiento del contingente militar. Pagamos estas sumas con suministros de alimentos, madera, productos derivados del petróleo y equipo militar. Además, los cubanos tuvieron acceso a la información recibida por el Centro sobre la Seguridad de su país. Más de 1.500 técnicos, ingenieros y oficiales de inteligencia de la KGB, el GRU, la inteligencia de Cuba y los países del Pacto de Varsovia trabajaron en Lourdes y lo hicieron de manera efectiva, como lo demuestra el informe conjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 1985, asegura. Al ideólogo le duele que literalmente dimos todo esto a los estadounidenses, quienes, por cierto, colocan sus centros de vigilancia electrónica en todo el mundo, sin prestar atención a ningún gasto. Ha llegado el momento de recoger la pita, de restaurar lo que fue destruido por los occidentales liberales, y esto está directamente relacionado con nuestra presencia en Cuba. China, por cierto, ya acordó con los cubanos crear su propio centro de seguimiento electrónico allí. Konjakov afirma que la visita de Miguel Díaz-Canel en noviembre del 2022 a Moscú fue vista como un gesto simbólico, mostrando que hay una serie de países que están listos para llevar a cabo un diálogo con Rusia. Pero es más que probable que también se tratara del regreso de Rusia a Cuba. En ello, Konjakov coincide con el experto militar Alexei Leonkov, comentarista político del canal oficial Rosia 1, quien precisa: la pregunta consiste en qué colocar exactamente allí. Por supuesto, no misiles con ojivas nucleares, pero la estación de seguimiento es muy necesaria, así como una base naval en Santiago de Cuba para nuestros barcos y submarinos, y aeródromos para nuestra aviación estratégica, y por supuesto la defensa aérea moderna para cubrirlo todo, y posiblemente misiles Iskanders con Kishal, para que Estados Unidos no se haga ilusiones sobre un ataque relámpago. Leonkov afirma que los beneficios para Moscú de regresar a Cuba son obvios. Las bases en Cuba nos darán serias ventajas políticas. Cuando los bombarderos estratégicos Tu-160 volaron a Venezuela en 2018, en Estados Unidos estaban ocupados buscando la entrada al refugio antiaéreo más cercano. Una estación de rastreo en Cuba requerirá enormes costos de los estadounidenses para los sistemas de guerra electrónica con el fin de interferirla de alguna manera. Ello, asegura el comentarista, supondría gastos que obligarán a los estadounidenses a dejar de ayudar a Ucrania. Pero aparte de la invasión geopolítica, Konjakov no oculta el interés pragmático del Kremlin en Cuba. El acercamiento también es beneficioso para nosotros económicamente, en términos de inversiones y proyectos conjuntos. En Cuba existe, por ejemplo, el segundo depósito de níquel más grande del mundo. Y por supuesto, los propios cubanos saben cómo luchar. Sus pilotos tienen muy buena reputación. De acuerdo con él, en el propósito compartido de luchar contra el colonialismo estadounidense, los cubanos en América Latina y África, donde todavía son adorados, son aliados absolutamente indispensables para nosotros. Según él, ello coincide con las declaraciones de esta misma semana de Mikhail Myakov, director científico de la Sociedad Histórico-Militar Rusa. El tema del regreso del contingente militar ruso a Cuba sería relevante para la protección de los intereses rusos y cubanos, por lo que valdría la pena considerarlo, dijo Mikhalkov a la agencia rusa RIA Novosti. Las declaraciones de Mikhalkov se produjeron pocos días después de que el general de cuerpo del ejército cubano Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de la isla, visitara Moscú para reunirse con su homólogo Sergei Shoigu, para concretar acuerdos de colaboración técnico-militares que no han sido detallados. También luego de que se revelara que, bajo la apariencia de diplomáticos y funcionarios de la Embajada de Rusia en La Habana,
una red de decenas de agentes de la inteligencia militar GRU y del Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin operan desde Cuba un centro de espionaje que habría servido a Moscú para dar seguimiento a las operaciones de vigilancia sobre Estados Unidos, que hasta hace 2 décadas hacía la base de espionaje de Lourdes. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.